Tengan todos muy buenos días. El día de hoy hablaremos sobre el tema de los alcanos. Dentro de los hidrocarburos se encuentran los alcanos, los alquenos y los alquinos. En esta semana trabajaremos solamente con los alcanos. Mi nombre es el profesor Iberbadillo. Antes de continuar, cuando hablamos nosotros de los hidrocarburos, nosotros estamos hablando de un compuesto que solamente va a tener carbono e hidrógeno en su estructura, ¿ya? Es por ello que cuando estemos hablando, por ejemplo, de la representación, tendremos solamente los carbonos y para concluir el ejercicio complementaremos con hidrógeno donde hiciera falta, ¿ya? Cuando hablamos de los alcanos, estos compuestos presentan siempre un enlace simple de unión entre los átomos de carbono. Fíjense que la unión entre un átomo de carbono y otro es un enlace simple. ¿A qué llamamos enlace simple? A este guión con el que se representa. Cuando hablamos de los alquenos, por ejemplo, vamos a tener enlaces dobles. Cuando hablamos de los alquinos, vamos a tener enlaces triples. Entonces, un alqueno tendrá dos guiones. Cuando hablemos de los alquinos, tendrán tres guiones, digamos, ¿no? Ahora, más adelante vamos a aclarar bien ese punto. Pero aquí en los ejemplos podemos apreciar, fíjense, los cuatro carbonos y cada uno está unido con un enlace simple al otro. Aquí también está unido con un enlace simple al otro. Y aquí en este compuesto, que es un poco más complejo, igual todos los enlaces tienen que ser simples para que pertenezca a la familia de los alquenos, ¿ya? En la nomenclatura utilizaremos el prefijo de cantidad que corresponda según la cantidad de carbonos que tenga, ¿ya? Y seguido de la terminación ano, que me indica que pertenece a la familia de los alcanos. En química orgánica vamos a encontrar una variedad de compuestos orgánicos: los ácidos carboxílicos, los hidrocarburos, los alcoholes, las amidas, éteres, ésteres, y así sucesivamente vamos a ver todas las familias. Y para diferenciar de una familia a otra familia, lo que varía en el nombre es la terminación, porque los prefijos de cantidad son los mismos para todos los temas. Entonces es importante que ustedes vayan memorizándose el prefijo y cuántos carbonos representa cada prefijo. Y la terminación nos indica a qué familia pertenece. Y si sabemos a qué familia pertenece, tenemos que saber qué características tiene esa familia. Por ejemplo, en los alcanos, como lo vimos en la parte de arriba, su característica es que todos sus enlaces entre carbonos son simples, ¿ya? No vamos a pillar un enlace doble ni triple. Ya eso lo veremos cuando estemos trabajando en los alquenos y en los alquinos. Por ejemplo, en los alcoholes, ¿cuál es su característica? Que en los alcoholes ya aparece un radical oxidrilo. Entonces, además de tener carbonos e hidrógenos, va a tener un radical oxidrilo. Cuando hablemos de la acetona, aparecerá los oxígenos también. Cuando hablemos de los ésteres, tiene su característica. Cuando hablemos de los ácidos, tiene su característica que lo hace diferente a los otros compuestos. Entonces, no hay donde nosotros nos podamos confundir. Si nosotros sabemos qué característica tiene cada familia, entonces vamos a poder hacer una representación de la fórmula adecuada, ¿ya? En la siguiente diapositiva vamos a ver ejemplos de lo que nos dice, ¿no?, cómo se hace. Fíjense, la nomenclatura que vamos a utilizar trabaja con la cantidad de carbono, un prefijo, y unido a los prefijos tenemos que hacer la terminación ano, que me indica que pertenece a la familia de los alcanos. Por ejemplo, si tiene un solo carbono, le corresponde el prefijo met, con lo que el nombre sería metano, ¿no es cierto? El prefijo más la terminación hacen el nombre del compuesto según la cantidad de carbonos que tiene. Sigamos otro ejemplo. Tiene 3 carbonos, le corresponde el prefijo prop y el nombre sería propano.
Tiene 6 carbonos, le corresponde el prefijo hexa, sería un hexano. Tiene 10 carbonos, le corresponde el prefijo deca, sería decano, el nombre del compuesto. Y por último, el 20 carbonos le corresponde el prefijo eicos, y con lo que el nombre sería eicosano. Y listo, ya tenemos de esa forma cómo nombrar a un compuesto. Simplemente nos tenemos que fijar cuánto es la cantidad de carbonos que tiene, qué prefijo le corresponde y unir a la terminación ano. Y listo, con eso vamos a poder asignarle un nombre a un compuesto. Veamos una tabla donde nos muestra los distintos prefijos. Ustedes estos prefijos, si se dan cuenta, ya lo han realizado cuando me hicieron la lista de los 100 primeros alcanos. Entonces, tienen ahí, si ustedes le quitan solamente la terminación ano, les va a quedar todo esto que aparece aquí. Ustedes deben tener en su fórmula metano. Si le quitan la terminación ano, les queda met. Cuando tiene un solo carbono, le corresponde el prefijo met. Cuando tiene 2, le corresponde prop, et. Cuando tiene 3, le corresponde prop. Y cuando tiene 4, le corresponde but. Estos normalmente en aritmética, en matemática, se manejan otros compuestos, otros prefijos, mejor dicho. Si ustedes se acuerdan de álgebra, por ejemplo, cuando tenía un solo término se decía mono, ¿no es cierto? Monomio. Cuando tenía 2 términos se decía binomio, trinomio, tetranomio. Entonces aquí es un poco lo distinto a los prefijos que normalmente se usan. Del 5 en adelante ya son todos los que normalmente hemos usado hasta ahora. Penta cuando tiene 5, hexa cuando tiene 6, 7, hecta, octa, nona, deca, undeca. Eso ya son los tradicionales. Los que varían y los que cambian en química orgánica son estos primeros 4. ¿Ya? Ahora, todos estos prefijos se van a usar durante todo lo que avancemos química orgánica. Lo que va a variar, como les digo, es la terminación ano o la terminación eno o ino, según el tipo de compuesto con el que estemos trabajando. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero formar un compuesto que tiene un carbono, el prefijo met con la terminación ano y tengo metano. El prefijo 6 cuando tiene 6 carbonos, el hexa, hexano. El mismo compuesto que tiene 6 carbonos pero tiene un enlace doble sería un alqueno porque termina en eno. El mismo compuesto hexino, ¿ya? Uniendo el hexa con el ino, sería un alquino que tiene un enlace o varios enlaces triples dentro de su fórmula. Pero esto lo vamos a ir viendo más adelante. Primero entendamos cómo trabajan los alcanos, ¿ya? Fíjense que aquí hay una pequeña lista, un resumen, puede decirse, de los 100 primeros alcanos. Y ustedes con su tabla van a tenerla la lista completa, ¿no? Yo creo que esa lista es fundamental para que ustedes puedan hacer los distintos ejemplos para hacer la representación de cada fórmula. Bien, algo más que quiero tocar aquí antes de pasar al siguiente punto o a los ejercicios son el tema de los radicales, ¿ya? Estos radicales alquilos se llaman así. Los radicales alquilos son derivados de los alcanos. Quiere decir que si yo tengo un alcano, de ese alcano yo puedo sacar y obtener un radical alquilo, obviamente haciendo un procedimiento, ¿no? Si ustedes se recuerdan, en la parte teórica hay un subtítulo que dice radicales alquilos, entonces ahí está la definición. ¿Qué nos dice la definición? Que simplemente estos radicales se obtienen al quitarle un hidrógeno a cualquier alcano, ¿ya? Y al quitar un hidrógeno ya el compuesto cambia, ya no es el mismo. Entonces el nombre también va a cambiar, varía también el nombre. Pero es algo sencillo, no es complicado. Por ejemplo, aquí en el primer ejemplo, fíjense, tengo 3 carbonos, 1, 2 y 3. De estos 3 carbonos, si yo me recuerdo en mi lista anterior, le corresponde el prefijo prop, ¿no es cierto? Este prefijo prop sería su nombre. Y como si estuviéramos hablando de un alcano, sería un propano. Pero a este propano o al propano que teníamos inicialmente, para transformar o obtener el radical,
lo que tuvimos que hacer es quitarle un hidrógeno al último carbono que tiene en su composición, ¿ya? Entonces se le quita un hidrógeno, por eso es que aquí queda un enlace libre. Fíjense que tienen un enlace libre, todos los radicales tienen un enlace libre. Este enlace libre es el que les va a permitir acoplarse o unirse a una cadena principal, ¿ya? Más adelante con los ejemplos vamos a ver más detalladamente. Y al tener este enlace libre se transforma en un radical alquilo. Y para diferenciarlo de un alcano, estos radicales alquilos utilizan la terminación ilo, o una terminación más corta sería il, con lo que ya cambia el nombre de propano a propilo. Pero nosotros manejaremos propil solamente cuando estemos haciendo los ejercicios. Todas las terminaciones van a ser en il. Se utiliza la terminación hilo cuando estamos hablando solamente de ese compuesto, ¿ya? Como en el caso ahorita estamos hablando solo de este compuesto, entonces utilizamos la terminación propilo. Pero ya cuando estemos aplicándolo dentro de un ejercicio, el O desaparece y solamente nos queda propilo. Esta nomenclatura es en el sistema IUPAC, ¿ya? Hay otro sistema adicional que también se utiliza mucho en química orgánica y es el nombre común. En el nombre común, además de asignarle el nombre, utiliza unos prefijos adicionales. Aparte del prefijo de cantidad, utiliza otros prefijos como es la letra N, utiliza el ISO, utiliza el SEC, el TER, el NEO, para nombrar a los compuestos. No se olviden que la nomenclatura es el nombre que se le asigna, porque el compuesto es el mismo en ambos casos, ¿ya? Para hacer una pequeña explicación, algo rápido y no extendernos demasiado, nosotros vamos a trabajar solamente con IUPAC, ¿ya? No vamos a tocar esta nomenclatura, solamente es para que ustedes sepan que simplemente es otra nomenclatura. En algún ejercicio tal vez aparezca esto, yo voy a hacer la aclaración de cómo se entiende o se interpreta eso, ¿ya? Pero voy a tratar de que todos los temas o los ejercicios solamente manejemos el sistema IUPAC. Como les decía, hay prefijos en la nomenclatura común o en el nombre común, N, ISO. Aquí en la otra diapositiva tenemos el SEC, tenemos el DER y tenemos NEO, ¿ya? Esos son distintos, eso se maneja de otra, se interpreta de otra forma, pero nosotros vamos a trabajar solamente con esto acá, ya, con el sistema IUPAC. En el sistema IUPAC es un poco más sencillo, o bueno, como nosotros lo vamos a interpretar. Vamos con los ejemplos. Tenemos una fórmula. Una fórmula muchas veces está compuesto por nombres de las ramificaciones y por último o al final del nombre del ejercicio va la cadena principal. En algunos casos presenta ramificaciones y en otros casos no, ¿ya? Hay una infinidad de compuestos orgánicos. Si nosotros nos ponemos a indagar o buscar cuántos compuestos orgánicos existen, por ejemplo, podemos poner en Google y nos van a salir más de 10 millones, ¿ya? Porque existe una variedad infinita, cada vez van apareciendo nuevos productos, hacen nuevos estudios, nuevas modificaciones, ¿ya? Y eso genera un nuevo producto, entonces va a haber una gran variedad. Nosotros vamos a ver solamente lo básico y ya cuando ustedes estén en otros estudios superiores van a ver un poco más complejo, ¿ya? Y solamente vamos a trabajar con la representación de la fórmula de semidesarrollada y otra versión de la semidesarrollada pero un poco abreviada. Esas dos vamos a manejar. Igual, para representar el nombre de un compuesto o la fórmula existen una variedad. Hay en forma de barra, hay en forma de hexágonos, hay en forma de línea, hay la forma gráfica incluso de cómo hacer una representación de un compuesto, ¿ya? Nosotros vamos a irnos por lo más sencillo, que es utilizar
fórmula semidesarrollada. Comencemos. Todo nombre está compuesto por un prefijo y una terminación, ¿no es cierto? Si nosotros nos damos cuenta, fíjense, aquí está la terminación ano, que me indica que pertenece a la familia de los alcanos. Y todo lo que está adelante sería el prefijo. Este prefijo es el que me va a ayudar a saber cuántos carbonos tengo en la estructura del compuesto. Fíjense que aquí tenemos el pen, y si lo unimos con la letra A sería penta. El penta me dice que tiene 5 carbonos, entonces yo dibujo los 5 carbonos, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Como pertenece a la familia de los alcanos, todos los enlaces tienen que ser simples, y listo, ya está representado el pentano. Lo único que me faltaría para terminar el ejercicio es saturar cada carbono de forma independiente. ¿Qué quiere decir saturar? Que voy a completar los enlaces que tiene libres. Cada carbono tiene 4 enlaces para compartir, entonces cada uno tiene que llegar a 4 enlaces completos. Y donde faltara, se aumentan los hidrógenos que sean necesarios. Por ejemplo, en este carbono número 1, ¿ya? En el carbono número 1, fíjense que solo tiene un enlace que va hacia el lado derecho y lo une con el segundo carbono. Entonces, un enlace tiene. Para completar a 4 le harían falta 3. Esos 3 enlaces los proporcionan los hidrógenos. Entonces van a venir a este carbono y se van a unir 3 hidrógenos a él. Y de esa forma va a completar esos enlaces que tiene, ¿ya? El segundo carbono, por otra parte, fíjense, aquí tiene un enlace a este lado, al lado izquierdo, y otro enlace al lado derecho, por lo tanto ya tiene 2 enlaces. Para llegar a 4 tendríamos que añadirle 2 hidrógenos más y listo, ya estarían los 4 enlaces completos. Este carbono lo mismo, tiene uno a la izquierda, uno a la derecha, le faltarían 2 para completar a 4. Este carbono también tiene uno a la izquierda, uno a la derecha y le faltarían otros 2. Y por último, este carbono solamente tiene un enlace, por lo que le hacen falta 3 hidrógenos. En algunos casos se aumentan 3 hidrógenos, en otros casos se aumentan 2, en algunos casos se aumenta un solo hidrógeno. Y vamos a ver ejemplos donde algún carbono no necesita que se le aumente hidrógeno porque ya está completo. Ya más adelante vamos a ver esos casos. Pero siempre hay que hacer un análisis de cada carbono individualmente. Entonces yo voy al carbono 1 y me pregunto cuánto le falta, y lo que le falta le complemento con hidrógenos, y de esa forma vamos a hacer. Ahora, aquí nosotros hemos encontrado ya la fórmula semidesarrollada. En algunos casos, cuando el prefijo de cantidad me dice que son bastantes carbonos, por decir pueden ser 100 carbonos, para no estar escribiendo los 100 carbonos, porque eso tendría que hacer, escribir carbono unido a otro carbono y 100 veces, es que existe, para no hacer ese trabajo, existe una forma abreviada que se puede hacer de esto. Si ustedes se fijan, los carbonos extremos son los mismos, ¿ya? Tienen la misma cantidad de hidrógeno, pero los carbonos intermedios también se repiten, fíjense. Este tiene carbono 1, hidrógeno 2. El otro tiene carbono 1, hidrógeno 2. Carbono 1, hidrógeno 2. Si tuviéramos 100, tendríamos 98 aquí en el medio que se repetirían lo mismo. Entonces, para hacer la forma abreviada, simplemente lo que vamos a hacer es escribir los dos extremos, ¿ya? Estos se copian, los dos extremos. Y los que son intermedios se hacen una abreviatura para no estar repitiendo lo mismo. Solamente escribimos carbono 1, hidrógeno 2, lo que tenemos acá, que se repite varias veces. Y vamos a ponerlo dentro de un paréntesis. Fíjense, lo estamos agrupando. Colocamos un paréntesis. Y dentro o fuera del paréntesis, mejor dicho, vamos a colocar cuántas veces se está repitiendo o cuántas veces tiene que repetir. Si yo estoy haciendo directo las fórmulas abreviadas, tengo que colocar el primero, tengo que colocar el último, y aquí irá el resto que me falta. ¿Cuánto me falta? Me dice 5 carbonos, entonces ya tengo 1, tengo 2, para llegar a 5 me faltarían 3. Y listo, ya de esa forma ya he encontrado la misma fórmula pero abreviada. Vamos con otro ejemplo, tenemos el pentadecano. Esto
Igual, ubicamos la terminación ano, la voy a separar y lo que queda adelante de la terminación ano es el prefijo de cantidad. Si yo busco en la lista el pentadecano, me indica que tiene 15 carbonos. Entonces yo voy a dibujar 15 carbonos. Ahí tengo los 15 carbonos. ¿Listo? Como no tiene nada más aquí adelante, no hay ninguna ramificación. Las ramificaciones, por si acaso, van adelante del nombre de la cadena principal. Como no tiene nada de ramificaciones, ahí nomás concluye la representación de los carbonos. Lo que me falta es completar con hidrógeno donde hiciera falta. Este tiene un enlace, este carbono, por lo tanto le hacen falta 3 hidrógenos. Este tiene 2 enlaces, le faltan 2 hidrógenos. Este tiene 2 enlaces, le falta 2 hidrógenos. Fíjense que toditos aquí van a tener de a 2 hidrógenos cada uno, porque todos tienen un enlace a la derecha y un enlace a la izquierda. Ya cuando llegamos al último, fíjense que el último tiene un solo enlace, por eso es que lo va a completar con 3 hidrógenos. Y listo, hasta ahí no hay ningún problema, espero. ¿Ya? Luego hacemos la fórmula abreviada, el mismo compuesto pero de forma abreviada. ¿Cómo sería? Simplemente escribimos el primero, y fíjense, el primero, escribimos el último, y en el intermedio colocamos carbono 1, hidrógeno 2, y todos estos que están en intermedio se van a agrupar en uno solo. ¿Cómo quedaría? Un paréntesis. Si tengo un carbono en el extremo, aquí hay 1, otro carbono en el otro extremo sería 2. Para llegar a 15, ¿cuánto me faltan? Me faltan 13 carbonos. Entonces, fíjense, aquí el carbono tiene 1, 1 por 13, 13, más 1, 14, más otro 1, 15. Y de esa forma tenemos los 15 carbonos. Veamos un siguiente ejemplo. Aquí fíjense que ya aparece una ramificación. ¿Cómo reconozco una ramificación? Tiene esta terminación il. Eso me indica que es una ramificación. Y estas ramificaciones sí o sí van acompañadas por un indicador de posición. Este número 3 me indica que va a estar en la tercera posición o en el tercer carbono de la cadena principal. Donde está el último il que haya en todo el ejercicio, de ahí en adelante, de ahí hasta el final, se encuentra el nombre de la cadena principal. Esa es la base. Primero tenemos que hacer siempre la cadena y después las ramificaciones. Ya, siempre se va a hacer de esa forma. Ahora, en la cadena principal, igual. Busco cuántos carbonos tiene el pentano y dibujo. En este caso el pentano tiene 5 carbonos, dibujo los 5 carbonos. Como en este caso hay ramificación, tengo que hacer una numeración de cada uno de los carbonos. Puedo empezar de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás, no hay ningún problema. En este caso, siguiendo un orden normal, vamos a hacerlo de adelante hacia atrás. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Y posteriormente, ya que lo tengo numerado, voy a ubicar la ramificación que tengo acá. ¿Dónde va a estar? Dice en el carbono número 3. Entonces voy al carbono número 3. Dibujo un guión, fíjense, ahí tengo un guión que va a ir hacia abajo, o también puede ir hacia arriba, no hay ningún problema. Y de este carbono se va a desprender o va a bajar hacia abajo un metil. ¿Qué es un metil? Un compuesto que solamente tiene un carbono porque tiene el prefijo met. Fíjense, el met me indica un carbono, entonces aquí hacia abajo va a bajar un carbono y ya tenemos el carbono. Y fíjense que no hay nada más que representar, entonces ahí termina la representación de los carbonos. Ahora lo que me falta simplemente es completar con hidrógeno donde hiciera falta. El carbono 1 tiene un solo enlace, le faltan 3 hidrógenos. El carbono 2 tiene 2 enlaces, le hacen falta 2 hidrógenos. El carbono 3, fíjense que tiene un enlace a la derecha, uno hacia abajo, uno hacia la izquierda, quiere decir que tiene 3. Para llegar a 4 le faltaría un hidrógeno. El carbono 4 tiene 2 enlaces, le faltan 2 hidrógenos, y el carbono 5 tiene un enlace, le faltan 3 hidrógenos. Y de esta forma hemos encontrado, me falta este carbono que está hacia abajo, también es el completar. De esta forma sí hemos terminado el ejercicio. Veamos otro ejemplo.
Aquí fíjense que ya hay varias ramificaciones. ¿Cómo sé que hay varias ramificaciones? Porque hay varios indicadores de posición, ¿ya? Estos indicadores de posición me indican que va a haber una ramificación en un determinado lugar. Buscamos el último hilo. Aquí hay un hilo, fíjense. Aquí hay otro hilo, este no sería el último. Y voy a revisar si hay otro. Aquí termina otro hilo. Fíjense que ya este es el último hilo. Entonces de aquí hacia adelante o hacia el final será el nombre de la cadena principal. El heptano, si nos fijamos en la tabla, me indica 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. ¿No es cierto? Y como termina en ano, es un alcano, por lo tanto todos los enlaces van a ser simples. Ahora sí, empezamos con las ramificaciones. De donde está su indicador de posición hasta donde está el primer hil es la primera ramificación. Entonces vamos a hacerlo una por una las ramificaciones. No se hacen todas al mismo tiempo, se hace una por una para que no tengamos ningún error. En el carbono número 5 va a haber un etil. ¿Qué es el etil? Es un compuesto que tiene dos carbonos porque maneja el prefijo et, ¿no es cierto? El prefijo et me indica dos carbonos. Entonces voy a enumerar mi cadena principal, ahí está, del 1 al 7. Y en el carbono número 5 voy a poner un enlace donde van a bajar hacia abajo, dice, dos carbonos van a estar unidos a este carbono número 5 de la cadena principal. Y listo, ya terminé con la parte del 5-etil. En la segunda ramificación, aquí como hay metiles, fíjense que hay dos indicadores de posición, en el 3 y en el 3 meses. ¿Qué quiere decir? Cuando hay varios indicadores o varios números, quiere decir que ese mismo compuesto se está repitiendo varias veces. Entonces, ¿qué hace el enunciado? Lo abrevia, para no estar escribiendo 3-metil, 4-metil, 5-metil, o sea, en varios lugares está el metil. Simplemente escribe un metil y nos indica cuántas veces se está repitiendo. En este caso, el di me indica 2, ¿no es cierto? El dimetil, dos metiles. ¿En dónde van a estar esos dos metiles? Uno va a estar en el carbono 3 y otro va a estar en el carbono también en el 3. Se puede repetir dos en un solo lugar. ¿Ya? Entonces vamos y ubicamos dónde está el carbono número 3. Aquí está. Vamos a hacer un enlace hacia arriba y vamos a dibujar un metil. El metil, ya tenemos que ir familiarizándonos, tiene un solo carbono. Entonces de aquí hacia arriba va a aparecer un carbono. Y el otro metil también está en la posición número 3, entonces voy a hacer otro guión hacia abajo ahora porque ya está completo hacia arriba. Y voy a colocar otro carbono más ahí. Y listo, ya están los dos metiles. Fíjense que no es tan complicado. Vamos con la tercera ramificación. Aquí tenemos el 4-propil, hasta donde termina el il. 4-propil. En el carbono número 4, ubico el 4, va a haber una ramificación. Puedo hacerlo hacia abajo o puedo hacerlo hacia arriba, no hay ningún problema. Y ubico del propil, si yo separo el prop, me indica 3 carbonos. Entonces quiere decir que del carbono número 4 de mi cadena principal van a bajar 3 carbonos más hacia abajo. Entonces 1, 2 y 3. Luego lo único que me faltaría, ya no hay nada más por representar, ya está la cadena, ya está las ramificaciones y no hay nada más. Hemos terminado con los carbonos, pero lo que me falta ahora son los hidrógenos, porque hay que rellenar en cada carbono si hiciera falta con hidrógeno. Según los enlaces que tiene, todo tiene que tener 4 enlaces compartidos, cada carbono. El carbono número 1 tiene un solo enlace con el carbono 2, por lo tanto le hacen falta 3 hidrógenos. El carbono número 2 tiene 2 enlaces, le hacen falta 2 hidrógenos. Este carbono número 3, fíjense que tiene 4 enlaces, ya está completo. Un enlace está hacia la izquierda, otro hacia la derecha, otro hacia abajo y otro hacia arriba. Entonces ya está completo sus enlaces. Por lo tanto, el carbono 3 no tiene hidrógeno, no le corresponde tener hidrógeno. El carbono 4, por otra parte, tiene 3 enlaces, le hace falta un hidrógeno. El carbono 5 también tiene 3 enlaces, le hace falta un hidrógeno. El carbono 6 le hacen falta 2, al carbono 7 3. A estas ramificaciones que son un metil, aquí arriba le corresponde 3 hidrógenos, aquí abajo también le corresponde 3.
Con este propil, en cada carbono igual vamos completando si le hiciera falta. Aquí necesita 2 porque tiene 2 enlaces arriba y abajo. Este otro carbono también tiene arriba y abajo, le faltan 2 más entonces. Y a este que está en la cola le faltan 3 hidrógenos. Aquí tiene 2 enlaces, le faltan 2 por compartir. Y por último a este le faltan 3. Y de esa forma hemos terminado de representar esta fórmula, ¿ya?, de este compuesto, la fórmula de compuesto. Y ya hemos terminado. Vamos con un ejemplo más, el último. Aquí tenemos un compuesto donde aparece algo nuevo que son estos paréntesis. Estos paréntesis, cuando nosotros veamos en un nombre de un compuesto, quiere decir que además de una ramificación primaria, hay una ramificación secundaria. Entonces, una segunda ramificación hay. ¿Ya? Ahorita vamos a ir haciéndolo con calma para que no nos compliquemos. Este 5 trabaja con todo el paréntesis, entonces aquí hay una ramificación. El 2 con el etil trabajan los dos. Y fíjense que aquí tenemos 4 números juntitos. Estos 4 números juntitos trabajan con el metil, ¿ya? Les decía, ¿no es cierto? Cuando se repite el mismo compuesto varias veces, se los agrupa en uno solo. Es por eso que aquí me dice tetrametil. Hay 4 metiles. Un metil está en el 4, otro está en el 6, otro está en el 8 y otro está en el 9. Y el prefijo tetra me dice o me confirma que son 4. ¿Ya? Este prefijo simplemente me está confirmando que son 4 lugares donde va a estar el metil. Aquí donde termina la última terminación il, si se dan cuenta, de ahí en adelante está el nombre de la cadena principal. Esta cadena principal yo busco en mi lista y verifico que cuántos carbonos tiene. En total tiene 11 carbonos el un decano. Entonces dibujamos los 11 carbonos. Como tiene ramificaciones, sí o sí tenemos que enumerar para no equivocarnos. Hacemos la numeración de los carbonos, tenemos los 11 carbonos y procedemos a hacer las ramificaciones. No hay nada más donde voltearla, como se diría, ¿no? Comenzamos con el primero, este donde está el 5 con el paréntesis. Aquí hay una ramificación dentro del paréntesis, una que es primaria y una que es secundaria. ¿Cómo reconocemos cuál es la primaria y cuál es la secundaria? Sencillo. Vamos al paréntesis y el que está al final del paréntesis, ¿ya?, el segundo que tiene la terminación il, ese viene a ser la ramificación primaria. Entonces este 5 ya va a trabajar con el propil y estos otros dos van a trabajar con el metil que está aquí, ¿ya? Igual pueden haber una ramificación secundaria, pueden haber dos como el caso que tengo acá, pueden haber 3, pueden haber 4 ramificaciones secundarias. Eso me va a indicar estos indicadores de posición donde van a estar. Ahora, estos indicadores de posición son del propil, no de la cadena principal. ¿Ya? Ojo con eso, vamos a verlo más adelante. El propil, por el prefijo prop, tiene 3 carbonos, entonces dibujamos 3 carbonos. 1, 2 y 3. Ya está el propil. Esta parte del propil ya está. Me falta la ramificación secundaria. Como aquí tiene números o indicadores de posición, yo no puedo colocarlo en cualquier lugar el metil, ¿ya? Voy a hacer una numeración también del propil. Entonces, esa numeración sí o sí comienza con el primer carbono que está unido a la cadena principal. Fíjense que este es el que está uniendo a la cadena principal, por lo tanto a este le corresponde ser 1, sería 2 y sería 3. Quedaría de la siguiente forma: 1, 2 y 3. ¿Ya? Esa es la numeración que se hace con las ramificaciones. Ahora vamos acá, nos dice en el carbono 1, aquí está el carbono 1, va a haber un metil. El metil tiene solamente un carbono, entonces ubico el carbono número 1 del propil y ahí le voy a unir un metil que sería un carbono. Listo, ya está la primera parte. Ahora en el carbono número 2 también hay otro metil, por lo tanto me voy al carbono 2 del propil y ahí ubico otro carbono
que sería el otro metil, porque fíjense que son dos metiles. Aquí dice dimetil, hay dos metiles que están en distintas posiciones. ¿Ya? Y listo, ahí ya está representado todo lo que es esta ramificación, ya está representado. Vamos con esta parte donde está el etil. El etil dice que va a estar en la segunda posición o en el segundo carbono. Ubico el carbono número 2, pongo un enlace arriba o hacia abajo, no hay problema. Y yo me acuerdo o verifico en mi lista que el prefijo et indica dos carbonos. Entonces van a ver dos carbonos que va a estar unido aquí, 1 y 2. Y listo, ya está representado el etil. Esta parte ya hemos terminado. Vamos con los metiles, porque aquí son varios metiles, son 4 metiles en total. Entonces vamos a poner un metil en cada posición que me indica estos números. Vamos al carbono número 4, hacia abajo o hacia arriba, no hay problema. Y pongo un metil. El metil tiene un carbono porque el prefijo met me indica 1, ¿no es cierto? Listo. En el carbono 6, aquí vamos a hacerlo esta vez la ramificación hacia arriba porque hacia abajo no podemos chocar con este otro carbono. Entonces hacia arriba colocamos un carbono. En el 8 también habrá un carbono y en el 9 también habrá otro carbono. Y fíjense que ya toda esta parte también ya lo hemos representado. Ya están los 4 metiles en los 4 lugares que me indica y ya no hay más ramificación. Ahora lo único que me queda es completar con hidrógenos donde hiciera falta. Comenzamos con el primero que tengo acá, tiene un enlace, le faltan 3, a este tiene 3 enlaces, fíjense de arriba a la izquierda y derecha, le falta 1, a este le faltan 2, aquí le falta 1, al 5 le falta 1, al 6 le falta 1, al 7 le faltan 2, el 8 tiene 3 enlaces, le falta 1, el 9 también tiene 3, le falta un hidrógeno, el carbono 10 tiene 2 enlaces, le faltan 2, y el carbono 11 tiene un solo enlace, le faltan 3 hidrógenos. Las ramificaciones todas hay que completar también, por lo tanto a este carbono le faltan 3 hidrógenos, a este tiene 2 enlaces arriba y abajo, le faltan 2 hidrógenos para completar a 4, este también tiene un solo enlace, le faltan 3 hidrógenos, aquí le falta, el primer carbono del propil tiene 3 enlaces, fíjense, le falta un solo hidrógeno, a este otro carbono del propil también tiene 3 enlaces, le falta un hidrógeno y a este último le faltan 3. A estos metiles también le corresponden de 3 hidrógenos, a este también, y aquí lo mismo. ¿Ya? Y listo, ahora sí hemos terminado el ejercicio, ya está completo, están todos los carbonos que hay dentro de la fórmula y ya está saturado con hidrógenos donde hiciera falta. De esa forma vamos a trabajar todos los ejercicios del práctico para que no haya ninguna dificultad, ningún problema. Y ahí terminaría todo. Lo último que sería agradecerles por la atención. Si hay alguna pregunta, alguna duda, por favor, estamos en el grupo, ahí traten de preguntar, utilicemos el grupo para eso. La misma duda que ustedes, tal vez la tienen 2 o 3 personas más, entonces mejor respondo en el grupo que estar respondiendo por privado lo mismo varias veces, ¿no? Bien, espero que estén bien, se cuidan por favor, traten de no salir demasiado de sus casas para no exponerse a un contagio que al final de año queremos graduarnos todos, ¿no es cierto? Quisiera verlos desfilando a todos, así que ánimo chicos, no descaigan, hagan su mejor esfuerzo, es ya lo último y nos vemos hasta la siguiente.